Comenzamos la grabación. Bien, entonces en esta parte lo que vamos a ver es justamente qué es un data warehouse. Ya sabemos que es un repositorio inteligente muy grande que contiene varios capítulos o temática de áreas muy específicas, pero que engloban entre todas a un sistema mucho mayor. Y el objetivo de esta data warehouse está enfocado, como os he puesto ahí, en tener una visión única, histórica de toda la empresa. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener un único repositorio donde podamos tranquilamente tener todo lo que se requiere de información, no importa la fuente que tenga después. ¿Se acuerdan ustedes lo que decíamos? Que toda empresa tiene su sistema distribuido por todo lado y normalmente no son compatibles entre unos y otros. Pues bien, al haber sacado o extraído, si quieren, transformado y cargado, normalmente en uno de estos tipos de herramientas, ya sea Data Warehouse o Data Marts, lo que hacemos es sacar lo mejor de cada uno de los sistemas, unificarlo y tener toda la información histórica y única, de manera que los reportes que vayamos a trabajar dentro de esta herramienta ya sean únicos, sean constantes, ya no dependemos que tengamos hojas Excel en cada usuario donde está distribuida la información previamente, sino más bien los resultados puede que estén por ahí, pero toda la información está unificada y los resultados pueden generarse en cualquier momento. Bien, como les decía, hay un problema clásico que cada que pedimos información siempre hay alguna variación, pues el Data Warehouse da la respuesta. ¿Por qué? Porque nos provee una visión única de toda la empresa, de todo lo que esté dentro y, como les decía, ¿puede abarcar toda la empresa en un Data Warehouse? Sí se puede hacer, tranquilamente. ¿Puede abarcar un área o dos específicas? También se lo puede hacer. Puede ir creciendo un Data Warehouse y en el tiempo, si es muy importante el volumen de información, volverse una minería de datos, por supuesto que sí. Y recuerden, el Data Warehouse ha nacido para estar orientado a temas específicos. Mi ejemplo clásico, ¿recuerdan? El de la gerencia comercial, que tiene tres subgerencias como componentes: marketing, ventas y atención al cliente. Todas estas subgerencias pueden estar dentro de un Data Warehouse que sea netamente comercial y con datos a nivel nacional inclusive. Es decir, que los datos están integrados, consolidados en un solo lugar y están depurados y están homogeneizados, es decir, son compatibles entre todos. Y esta parte de la homogeneización o de hacer la compatibilidad en todos los tipos de datos es lo más complejo que se está haciendo al hacer un data warehouse. Y estos datos son historiados, es decir, que van a ir creciendo en el tiempo, no van a ser únicos por nada. ¿Ok? Bien, vayamos al subconjunto de un data warehouse, que es el data mart. El data mart, ahí se los he puesto en la pantalla, es prácticamente el subconjunto o una porción de lo que es un data warehouse como tal. ¿Es un almacén de datos inteligente? Sí. ¿Más restringido? Sí. ¿Es normalmente ambientado solamente para los usuarios de un solo sector? Por supuesto que sí. Podemos dar como dueños de toda la solución de BI, si manejamos todo lo que es el Data Warehouse, acceso a un Data Mart específico, podemos hacer tranquilamente. Bien, sigamos entonces. Desde este punto, cuando trabajamos en un Data Mart, obviamente los costos y los tiempos son mucho menores en cuanto a obtener resultados específicos. Tranquilamente puedo decirles que apuntaríamos, si los datos están bien revisados, bien identificados y limpios, en 3 meses tranquilamente tenemos resultados de un datamart ya en plena producción, como se llama en el área de tecnología, ya funcionando, ya dando resultados. ¿Ok? Y normalmente la explotación de estos datamarts se hace ya sea en forma directa o a través de los cubos de datos o directo del usuario a un acceso a un dashboard identificado donde queremos ver los resultados. Vamos a la herramienta más grande,
Recuerden, esta herramienta es utilizada cuando tenemos un volumen muy, muy importante de datos. Ejemplo, un banco. Ejemplo, una empresa de telecom. Ejemplo, una empresa importadora a nivel nacional. Importadora, distribuidora a nivel nacional. ¿Verdad? Les he puesto el dibujito que tienen ahí abajo, que es un minero. ¿Y se acuerdan en alguna clase que les decía? Es justamente la analogía. Entramos a una mina donde todo es algo muy importante. Tiene mucha riqueza. Por un lado, las piedras preciosas, los metales preciosos por otro, pero tenemos que saber para qué estamos entrando. Bueno, primer punto, para una empresa muy grande. Segundo punto, normalmente es información estratégica que se maneja en este sector, con esta herramienta, es decir, para altos ejecutivos. Tercero, tenemos que saber para qué vamos a utilizar en específico. ¿Por qué? Porque toda la información ahí es valiosa. Y como les he puesto ahí, altos directivos, podemos tener normalmente esta información por el gran volumen de data que existe, trabajando con análisis estadísticos como el análisis de la varianza o ANOVA, regresiones múltiples, inteligencia artificial, clusters, etcétera, que lo vamos a ver en un momentito más. Y este data mining o DM es conocido también como KDD, como los he puesto ahí, es decir, descubrimiento de información o conocimiento descubierto en una base de datos. Y tiene tres fases normalmente: la preparación de los datos, la extracción de información y la interpretación de resultados. Recuerden, esto es para un volumen muy importante de datos. Protocolo y fases. ¿Cuáles son las fases que trabajamos en minería de datos? Principalmente la comprensión del negocio. Por supuesto, sin dominar el negocio y para qué estamos queriendo hacer la herramienta, no vale la pena siquiera comenzar el proyecto de BI. Segundo, la obtención, limpieza de datos. Y eso significa un preprocesamiento de la data. ¿Para qué? Para tener los datos limpios y útiles, y exactamente y solo los que sean los más relevantes en nuestro proyecto, en nuestro sistema que estemos trabajando. Luego, algo diferente de las herramientas anteriores es justamente este punto. Creamos modelos matemáticos y selección técnica de la minería de datos. Y ustedes dirán, pero modelos matemáticos, ¿para qué? Normalmente cuando tenemos componentes y mucha información que es bastante voluminosa, lo que hacemos es crear modelos econométricos y todos estos se basan en modelos matemáticos. ¿Para qué? Para procesar la información. ¿Ok? Es justamente estos modelos matemáticos que se los insertan en todo lo que es la minería de datos para el procesamiento de ese gran volumen de data que tenemos dentro. Por supuesto, viene la siguiente fase, que es la validación, comunicación de los resultados obtenidos. Una buena forma de trabajar con esto es comparar data que ya conocemos con resultados que conocemos, es decir, información histórica y datos históricos, ponerlos a procesar, revisar todos los procesos que estén correctamente hechos y una vez que tengamos los resultados, comparar con los resultados históricos que existen y así ir corrigiendo hasta que tengamos a punto entrenado nuestro sistema. Y recuerden bien que acabo de decir entrenado. Estamos entrenando nuestro sistema. ¿Por qué? Porque cada vez va a ir creciendo más en complejidad y nosotros vamos a ir interpretando los resultados en función de los modelos creados. Siguiente paso, o siguiente fase, si quieren, dentro de este protocolo, es la integración con los resultados de otros sistemas que puedan tener en la compañía, ya sea de explotación de datos, de análisis de datos por los analistas de datos, justamente, o los data scientists, y directamente en la entrega de resultados a el nivel estratégico de la compañía. ¿Para qué? Para comenzar a identificar patrones de comportamiento. Imagínense si hablamos de patrones de comportamiento, estamos diciendo que es un gran volumen de datos que podemos identificar patrones de comportamiento, podemos ir prediciendo, entre comillas, como les decía en alguna clase, lo que va a ocurrir en el futuro, cambiando las variables de estos modelos matemáticos ya insertados en el sistema. ¿Para qué? Para la interpretación, evaluación y toma de decisiones.
Ahora veamos qué herramientas se utilizan. Normalmente se utilizan como mínimo las que les estoy poniendo ahí. Modelos predictivos, redes neuronales, esto ya tiene que ver netamente con inteligencia artificial, regresión lineal, que ya son temas totalmente estadísticos, árboles de decisión de la misma manera, más modelos estadísticos y agrupamiento o clustering. Van ustedes a escuchar mucho lo que es clustering. En realidad lo que se hace es agrupar información por áreas, procesarla y los resultados comenzar a distribuirlos donde sean importantes. Es decir, agarramos nuestra información, la dividimos en bloques pequeñitos y le damos a los procesadores que justamente hagan ese trabajo, que procesen la información para darnos por bloques. No es lo mismo dar toda la información a un solo procesador que la procese totalmente en cola, un bloque detrás del otro. Si tenemos varios procesadores, lo que hacemos en clustering es dar bloques de información a distintos procesadores de manera que los tengamos también los resultados en manera paralela, si quieren, y podamos concatenar esos resultados y tener un solo tipo de información al final de este proceso. Eso es el clustering famoso. ¿Ok? Bien, vayamos a ver un poquito la evolución de los sistemas de Business Intelligence. Para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la gráfica que les estoy mostrando, tenemos claramente identificado niveles. Fíjense por acá. En la parte de abajo, comenzamos con un nivel transaccional. Fíjense por aquí, donde tenemos reportes resumidos, ERPs, algunos sistemas hechos en casa. Pero todavía no estamos respondiendo nada. Simplemente tenemos reportes y es el típico sistema que tenemos como punto de partida. Y algo más que quiero mostrarles en esta gráfica. Tenemos el cruce de lo que es la evolución de la data versus la capacidad analítica. Y tenemos una curva de retorno de inversión, de paso. Y vayamos a entender cada parte. Hemos hablado del nivel transaccional como etapa inicial. Vamos al nivel táctico, donde ya comenzamos a decirnos qué pasó y las respuestas van a estar dadas por reportes consolidados de las bases de datos unificadas, Excel, Access, etcétera. Junto con esta diapositiva, lo que quiero es que vayan identificando dónde están ustedes con el proyecto y hacia dónde deberían tender. Nivel 3, un nivel analítico. ¿Por qué pasó? Trabajamos con analítica de data, KPIs, bases de datos, data marts, acceso a usuarios en bases de datos unificadas, como un nivel 3. Vamos al siguiente nivel 4, que es un nivel totalmente estratégico. ¿Qué puede pasar? Imagínense que ustedes partan de esa pregunta el momento que están haciendo su proyecto de BI, que estamos trabajando y apuntando a un pronóstico de modelamiento predictivo, dashboards, data warehouse por departamentos, gobierno de datos, acceso de usuarios amplios, inclusive a los proveedores para que puedan ellos tener información nuestra, pero la que nosotros veamos que es importante para ellos y no otra, de manera que todo esté coordinado y con una sola herramienta manejemos todo este tipo de data. Un nivel avanzado, un nivel quinto, va a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando? Es decir, en línea, todo lo que vayamos a trabajar, que sea en tiempo real. Un análisis avanzado de scorecards, pronósticos, automatización, decisiones por eventos, un data warehouse totalmente corporativos, KPIs corporativos, gobierno de datos directamente, gobierno de negocios y avanzado. Y el nivel 6, que es un nivel totalmente innovador. ¿Qué queremos que pase? Será la pregunta. Estamos hablando de procesos corporativos ya globalizados, un nivel internacional, mucho más grande. Servicios analíticos, un data warehouse totalmente activo, colaborativo con varias, no solamente empresas, sino naciones, totalmente corporativo, KPIs a nivel global, a nivel de mercado de ese tamaño. Imagínense que podamos manejar y de hecho hay empresas que así lo trabajan. Entonces,
¿Para qué le sirve nuevamente esta diapositiva? Para que sepamos exactamente dónde estamos y hacia dónde estamos apuntando el momento que emprendemos un proyecto de BI. Ok, vayamos a la siguiente etapa, que es el servicio de limpieza. ¿Y limpieza de qué? De la data. Normalmente la limpieza de datos tiene que ver mucho con trabajar con el tema de la inconsistencia. ¿Qué significa eso? Que tengamos, no obstante que nuestros sistemas estén preparados, hayamos pulido alguna data, etcétera. ¿Qué pasa si el usuario ingresa códigos mal digitados? Que esos códigos no tengan algún significado. Tenemos participantes en ese momento que son de la técnica. Ellos van a verificar y van a seguro constatar que es clásico que el usuario agarre y ponga 000 como código y el sistema lo acepte. Ponga códigos y le ponga símbolos y cosas raras que también lo acepte. Y eso es porque no ha sido bien verificado todo el tipo de ingreso de datos. Y además, siempre tenemos que hacer el mantenimiento como la tecnología para evitar esta inconsistencia. Puede haber inconsistencia por datos duplicados, no necesariamente que hayan sido mal ingresados. Pónganse a pensar en un banco, tiene muchos clientes, ¿verdad? Pero los clientes pueden ir cambiando de domicilio. Es decir, que pueden tener datos duplicados porque es el mismo cliente, pero con dos direcciones distintas. Entonces, ¿cuál la tomamos? Y ahí tiene que ver un cruce de variables con el tema de fecha y con la actualización que manejemos. Por eso es que la consistencia de datos y este tema de evitar esta inconsistencia es fundamental, sobre todo para el área de tecnología. ¿Por qué? Porque es una tarea que tienen que hacerlo con total responsabilidad. Y nosotros, como área empresarial, no permitir que exista esta inconsistencia. ¿Cuál es el problema principal con los datos mal ingresados, con datos sucios? Primero, no puede ser automatizado. Primero, todo un bloque de datos que tengamos con un problema de inconsistencia, de mal manejo, de no tenerlos bien parametrizados, etcétera. Toda esa data no se puede automatizar. Requiere muchos conocimientos informáticos y gerenciales. ¿Por qué? ¿Por qué dirán y gerenciales? ¿Por qué? Porque tenemos que dar políticas dentro de la empresa, cómo vamos a manejar la data. Y nosotros como usuarios del área empresarial tenemos que cumplir y aportar a esas políticas para que como clientes o usuarios de las mismas evitemos los errores al mínimo posible. Por supuesto que la complejidad se incrementa con el tamaño de la base de datos, con los datos históricos y el tamaño de la compañía. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y eso tiene que ver con que tengamos que hacer todo ese trabajo, como yo lo denomino, un trabajo en casa, es decir, previo a todo lo que significa el manejo mismo de esta información. ¿De acuerdo? Bien, vayamos a ver los errores típicos, una partecita de los errores típicos de lo que son los proyectos de Business Intelligence y sus soluciones. ¿Cuál es el primer problema? Tecnología o IT construyen Business Intelligence sin tomar en cuenta el requerimiento del negocio. Es decir, lo van a hacer como ellos quieran, a la velocidad que ellos quieran, al alcance que ellos quieran, como crean que son los datos que deben estar dentro. Imagínense qué gran problema hay. Es un rechazo enormemente grande de los usuarios, porque el usuario se siente que está siendo cargado con más información, con más sistemas y que debería, además de todo lo que tiene que hacer, trabajar con lo que es el proyecto de BI, de tecnología, ni siquiera de usuario. No le toman cariño a ese sistema. ¿Qué otro problema típico hay? Principalmente estoy hablando a nivel nacional, por si acaso. Se crean cubos tan complejos, con tantas dimensiones, que los mismos usuarios les da el resultado del sistema, pero no saben cómo manejarlo. Entonces, vayan pensando también cuál solución es para cada uno de estos problemas. Y vamos a ver si estamos de acuerdo en las soluciones que estamos proponiendo ya internamente. Error clásico y típico también. Pueden haber más profesionales implementando y dando soporte a Business Intelligence que usuarios. Eso es un crimen. Esa pirámide tiene que ser totalmente al revés. Siempre tienen que haber más usuarios trabajando en BI que el área técnica que está dando soporte o implementando estos sistemas. ¿Está bien?
El punto más crítico, como los he puesto ahí, para una solución efectiva del Business Intelligence es saber que el negocio reconozca su necesidad. Si la parte empresarial, la parte estratégica, reconoce que no lo necesita, por más que lo tenga e invierte en lo que es Business Intelligence, ¿lo usará? No, no lo creo, ¿verdad? Vayan pensando en las soluciones a estos cuatro problemas clásicos que existe cuando implementamos Business Intelligence. Veamos si em, coincidimos con algunas de ellas. Lo primero, compromiso y patrocinio de la alta gerencia. Punto clave. Si la alta gerencia no está comprometida y no está patrocinando lo que es el tema del compromiso del BI, ese proyecto no va a funcionar o va a tener muchos problemas. ¿Ok? La existencia de una visión estratégica y esquemas claros de necesidades y objetivos son fundamentales. Por eso les decía, identifiquemos bien qué problema vamos a trabajar, dónde, qué necesidades, qué objetivos tenemos. Clave también, un líder con visión centrada en el negocio y que de paso sea totalmente comunicativo y sepa trabajar con lo que es netamente BI. La arquitectura de BI, como les he puesto aquí en el siguiente punto, es implementada por tecnología, pero la aplicación de BI es diseñada por los usuarios del negocio. Los usuarios son los dueños y señores de todo lo que es el business intelligence como tal. No puede ser tecnología que sea dueño y usuario al mismo tiempo, salvo que el proyecto sea para BI. ¿De acuerdo? El establecimiento de un centro de competencias, esto es bonito. Mucha atención. Centro de Competencias de Inteligencia de Negocios, o sus siglas BICC, es una opción para defender la adopción de lo que es el BI por parte del negocio. ¿Qué significa esto? Deberíamos tener un área, una gerencia, si quiere, una parte de la estructura que sea netamente relacionada con lo que es Business Intelligence. Y aquí les hago una pregunta. Esta parte de la estructura que se les está proponiendo para Business Intelligence, ¿de quién debería depender? ¿Del área empresarial? ¿Del área técnica netamente? ¿Cómo debería ser? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes implementan BI en sus compañías, ¿cómo debería ser? ¿Quién debería hacerse cargo? ¿Tecnología o el área empresarial? Yo les digo ninguna de las dos. Debería ser un área específica, porque tiene que responder tanto a la parte técnica como a la parte empresarial. Es un enlace de los dos sectores. Pero ¿de quién debería depender? Esa es la pregunta que les planteo en este momento. ¿De quién debería ser la dependencia? ¿Quién se anima? de- del directorio estratégico, porque al final sobre ellos va a recaer los resultados finales, o sea, Ok, de la parte estratégica. de la parte estratégica. Vamos bien. Aldo, ¿qué nos dices? Buenas noches. Quizás de una área de planificación para consolidar Planificación. toda, sí, para poder Podría tener, ser. Siempre que el área de planificación tenga la potencialidad de afectar y de tener relación con el área técnica, porque normalmente en las empresas, y esto me lo da la experiencia de trabajo, planificación normalmente está orientada más a finanzas y a proyectos, pero no necesariamente a la parte técnica. Tendría que haber un componente extra ahí donde esté reforzándose toda la parte de tecnología. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? A ver, quisiera una opinión más como solución. Paola, A ver, lo que a mí más o menos la experiencia y es lo que estamos ahorita nosotros en la empresa a nivel global con este tipo de soluciones, porque se ha dado que la inteligencia artificial puede ayudar mucho en el tema de los negocios, en la rapidez, en cuánta información se necesita para la toma de decisiones. Generalmente las empresas ahora no quieren estar como que creando otra área, si tienen a la parte de IT, tienen a la alta gerencia y tienen al equipo de atrás que respalda toda esta información. Yo creo que cada una de las partes tiene su aporte principal. No es que vaya a recaer todo sobre un equipo en particular, pero
creería yo que esto debe venir desde el directorio, ¿no? Que apruebe este tipo de necesidades en los negocios actuales, en Así donde es. cada uno de los componentes tienen una parte importante dentro de de este centro, ¿no? Yo le digo desde mi experiencia, Sí, sí, por- sí, sí. porque regionalmente nosotros en la empresa actualmente se ha como que tomado la decisión de crear un comité a nivel global, ¿me entiendes? Exactamente. Si bien tenemos embajadores por cada uno de de las unidades, por decir Europa, Latinoamérica, Brasil o Norteamérica, cada uno de los países o cada una de las áreas ha nombrado un representante para como que seguir con este Responsable, trabajo, pero digamos. para abajo, digamos, ¿no? Así es. No es que yo me voy a centrar en como que adoptar toda la responsabilidad de implementar, porque al fin y al cabo es un trabajo en equipo, ¿no? Porque si el de IT no da claras las instrucciones de cuáles son las bases o, las herramientas que vamos a utilizar, el resto no vamos a saber cómo sacarle provecho a toda esa infraestructura, digamos, ¿no? Así es. Y qué bien que lo has dado como ejemplo. Y en realidad, eso, como tú has dicho, ese equipo a nivel global es justamente este centro de competencia de inteligencia de negocios. Nada más que ya llega, si quieres, a nuestro país con un representante de todo el equipo para que no sea necesario tener ese mismo bloque en cada país. Ya lo tienen hecho. Pero ahora, si bajamos la escala un poquito a una empresa nacional, sí es necesario que tengamos esto. Y no depende, como bien lo han dicho, ni de tecnología ni de la parte empresarial. Debería depender o de gerencia general, como un staff, que es lo que se está viendo sobre todo en nuestro país, o algunos casos he visto que crean una gerencia, no como staff, sino una gerencia aparte que se llama Business Intelligence, que hace justamente lo que hace tu unidad global, enlazar a todos y tener sus embajadores, le llamaremos, en cada área, que es una persona que es técnica, que hace exactamente lo mismo y le hace el seguimiento a lo que es el proyecto, al desarrollo de BI en cada área. Es exactamente lo mismo, nada más que el ejemplo de Paola está a un nivel totalmente global. Ahí sí se maneja una información enormemente grande, por eso es que lo hacen de esa manera. ¿Sí? Bien, ¿qué debería tener este centro de competencias que les acabo de decir? Mínimamente debería tener un gerente, director de proyecto, negocios líderes del proyecto, estos pueden ser los embajadores, analistas de sistemas de negocio, modelador de datos, arquitecto de sistema, todo lo que están viendo en la pantalla. Recuerden que todo esto es una estructura. Cuanto más grande la empresa, más se justifica que la tengan. Cuanto la empresa es menor en la data o es, póngase solamente un nivel departamental, realmente con una sola persona sería suficiente. ¿Qué es lo que estoy viendo en estos últimos años en Bolivia, sobre todo? Que tenemos normalmente entre dos y tres profesionales en este sector. Un, uno que está netamente como líder, si quieren, con dos colaboradores, uno del área de tecnología y una persona del área empresarial. Y entre los tres manejan todo el proyecto del Business Intelligence, su desenvolvimiento, su aplicación, los resultados, los ajustes y los reportes son directamente a gerencia general. Aquí en La Paz lo estoy viendo, en Santa Cruz lo he visto, en Cochabamba también. Ya en los otros departamentos están incursionando cada vez más, pero la tendencia es justamente esa. ¿Sí? Y estas son buenas prácticas profesionales que se están dando a nivel global. Ok, otro problema. Lo voy a hacer esto en pequeñito. Un error común es que nosotros tratemos de crear un business intelligence tan grande que cubra todas las necesidades del negocio. Es decir, un data warehouse de la empresa que va a llevar mucho tiempo en implementarse y tener un valor y dar resultados y de paso nos va a costar mucho dinero. Normalmente las principales enseñanzas son más difíciles de aplicar cuando trabajamos directo en algo grande en vez de hacer algo pequeñito. ¿Qué les estoy diciendo? En vez de pensar en un dinosaurio, probablemente lo que necesitemos es trabajar con lagartijas y a las lagartijas irlas haciendo crecer cada vez más. Para esto, ¿qué es lo bueno?
dividir el dinosaurio en varias lagartijas. Eso significa que debemos tener un objetivo claro, como les decía, no más de 3 meses de plazo, pero esto con los datos adecuados y limpios, si es posible lograrlo. Implantación de un data mart en una escala razonable, dependiendo del tamaño de la empresa, por supuesto. Esto va a ayudar mucho que ajustemos todo lo que estamos trabajando y tengamos ya una cultura de cómo va a ser la implementación del proyecto y va a ser mucho más fácil replicar este proyecto en distintos sectores nuevos. ¿Qué beneficios? La metodología es la misma, pero el alcance es más manejable. Se disminuye el riesgo de la implementación. Se entregan beneficios en muy corto plazo. Se soluciona un problema realmente rápido y son un muy buen punto de venta para futuros proyectos. ¿Qué tal? El problema del presupuesto. Vayamos rapidito. Sabíamos que este problema es algo crítico. Hagamos lo siguiente. Haremos un descanso en este momento, 10 minutitos, y de ahí no paramos más hasta el final. ¿Les parece? Hagamos un descansito. Gracias, señores. Listo, listo. Que estamos grabando. Ahora sí. Bien, les decía que ya hemos vuelto del break. Estábamos en el tema de la justificación del presupuesto, que siempre es uno de los problemas cuando estamos trabajando con BI. Ahora, ¿cómo minimizarlo? ¿Cómo hacerlo más llevadero todo este tema, que es uno de los factores críticos también cuando comenzamos un proyecto ya de implementación de BI? ¿Qué debemos hacer? Normalmente, cuando hacemos un presupuesto para BI, debemos pensar en toda la infraestructura que ya tenemos, en la que se viene, en la que vamos a necesitar de aquí a unos 3 años. Está muy bien hacerlo en un universo de 3 años porque la tecnología va cambiando constantemente, ¿no es cierto? Eso para que vaya creciendo tanto en volumen de datos, en capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, en lo que es la parte del soporte técnico como tal, inclusive, y más aún en lo que es la negociación con los proveedores. ¿Por qué? Porque un proveedor les va a hacer normalmente una cotización para un año. Las licencias son para un año. Pero ¿qué pasa si ustedes, en vez de ser para un año, la hacen para 3 años? ¿Será que podemos tener una mejor capacidad de negociación con ese universo? Por supuesto que sí. Por eso es que tenemos que tener muy claramente establecido con qué proveedor vamos a trabajar, con qué solución, porque no va a ser la solución que vayamos a comprar solo y exclusivamente para un año. Imagínense que cada año vayamos cambiando de proveedor. No es algo muy sano para la compañía, ¿cierto? Salvo que sea muy necesario cambiar de proveedor. Ok, los proyectos normalmente tienen el acápite de la limpieza de datos o la data inicial, como le llaman los consultores y los mismos proveedores de software. Pero esto absorbe una parte del presupuesto enormemente grande y mucho tiempo y además muchos recursos. Y de paso, lo que nos hacen es hacer que nosotros mismos desarrollemos esa limpieza de datos y ellos son solamente la guía de cómo debería hacerse. Por eso es importante que la parte técnica trabaje con la parte empresarial y comiencen a limpiar los datos y a identificar los datos exactos que entran al proyecto antes de siquiera trabajar con los proveedores. Ahí nos ahorramos un montón de presupuestos y de tiempos. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo en casa, previo a lo que se viene más adelante. Es una muy buena forma de justificar. El patrocinio por parte del negocio es bueno hacerlo. Sabemos que nosotros vamos a trabajar siempre a disminuir riesgos, buscar oportunidades, optimizar todo lo que estamos trabajando y debemos, el momento de negociar con los proveedores, tener en cuenta los siguientes aspectos. Fíjense, por favor. El primero, el costo total de las licencias. ¿Por qué le he puesto costo total? Normalmente vienen con un kit. Le dice el proveedor, les doy el software y les doy tantas licencias que pueden ser 5 de administradores o 3 de administradores por ahí, dependiendo del proveedor. Van a ser 10 de usuarios de tipo uno y unas 10 o 15 de usuario tipo 2. Pero es posible que necesitemos más licencias, porque estamos hablando de un kit básico. Entonces, debemos contemplar nosotros el costo total de las licencias que realmente vamos a utilizar. Normalmente tecnología, y me pongo esta vez el casco de ingeniero,
Va a decir, yo quiero todas las licencias para todos los usuarios de toda la compañía. Y eso es carísimo. Si me pongo ahora el casco empresarial, el casco amarillo de la parte netamente gerencial, voy a decir, no, identifíqueme tecnología y el área empresarial que va a desarrollar el proyecto, cuántos usuarios realmente van a estar utilizando todo el tiempo. Ahí van a ver que se va a bajar un montón y se va a llegar al número exacto de las licencias que realmente vamos a utilizar. Y algo que funciona muy bien es que las licencias las pague el área donde se está desarrollando el proyecto de BI. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes son ese gerente que está explotando el proyecto dentro de su sector y tiene que pagar las licencias. Pónganse a pensar, ¿van a cuidar esa inversión en licencias, sí o no? O ese gasto más bien en licencias, que en algún momento lo van a ver como gasto. Seguro que sí, ¿no? En cambio, si la compañía les da libremente, mucha gente no se preocupa por esto. Si nosotros vamos a sentir ese peso del pago de las licencias, ahí cambia un poco más la cosa. ¿Ok? Otro punto. Tenemos que considerar el costo financiero del staff o del personal que se va a dedicar dentro de la compañía a lo que es el seguimiento, la implementación, resultados, ajustes, mantenimiento del proyecto de BI como tal. También pensar en la infraestructura técnica, las capacidades que tengamos y los costos ocultos. Normalmente estos costos ocultos el proveedor no se los da. ¿Y qué tiene que ver con esto? Garantías, entrenamiento, soporte, actualizaciones. Muchas veces les dan el soporte, les dicen, ¿va a tener soporte? Sí, en inglés, y solamente un determinado horario, y solamente a una o dos personas. Y va a tener máximo unas 15 preguntas en el año. Listo, los está limitando. Si vamos a trabajar con ese proveedor o con una solución de BI para unos 3 años por lo menos, podemos negociar absolutamente todo esto. Y van a ver que las soluciones van a ser mucho más óptimas, el presupuesto va a ser mejor invertido y los resultados van a ser mejores. ¿Ok? Bien. ¿Qué significa lo que les he puesto acá? ¿Quién me ayuda? A ver, es bien claro lo que les he puesto. ¿Qué Que significa? si entran datos que son basura, entonces va a salir resultados basura y por ende las decisiones van a ser malas, o sea, basura. Así es, perfecto. Y Michelle, ¿qué opinas? ¿Qué debemos hacer para evitar este problema del famoso garbage in, garbage out? Que basura entre, Yo lo basura interpreté salga. más con el tema de como que filtrar más, seleccionar más la información y descartar, digamos, todo lo que no nos sirve. Así es. Y eso significa que tecnología tiene que ayudarnos, darnos un soporte enormemente grande. ¿Por qué? Porque el dato puede ser que esté mal por distintos tipos. Primero, una ausencia de datos y que el sistema acepte que aún con datos en blanco se sigue cargando la data. Error. El dato existe, pero no está en un rango válido. ¿Qué tal? El dato se encuentra duplicado, pero no tiene los parámetros de duplicidad como para poder filtrarlo, lo que les decía, la doble dirección, triple dirección de algún cliente en un banco. El dato no representa la situación real del negocio. Puede ser que esté mal ingresado y todavía no está validado como debería. Y esto solamente lo pule tanto el área empresarial como el área técnica para saber en qué parte necesita el soporte necesario y la validación de cada uno de los tipos y estructuras de datos como tal. ¿Vieron? En el Data Warehouse, muchos dicen que sea probablemente la mejor manera para descubrir datos incorrectos, pero algunos datos que, no obstante que parecería que son obvios, pueden caer en el Data Warehouse y arreglarlos en el Data Warehouse, como ejemplo, imagínense, es una herramienta grande, el Data Warehouse. Estamos hablando ya para un nivel de una compañía a nivel nacional, ¿no es cierto? Arreglar los datos ahí no va a solucionar nada si es que no tenemos cómo esas políticas de cómo evitar que entren ahí y cómo, además, si es que por algún caso entre que siempre va a ocurrir, cómo eliminar esos datos, cómo limpiar, cómo hacer el mantenimiento constante. Por eso es importantísimo mantener una política de limpieza de datos junto con todo lo que es
el desarrollo y la implementación de un proyecto de BI. ¿Qué tal? Vayamos entonces a la solución. Lo primero, un único dueño. ¿Quién es el dueño? El área donde se está desarrollando el proyecto de BI. ¿Por qué? Porque él es el encargado de validar, corregir los datos y de estar haciendo el seguimiento necesario al área de tecnología para que siempre estén mantenidos y limpios los datos. Eso significa que tenemos que generar controles y corregir los datos desde el sistema fuente. Cuanto más automático sea esto, más liviano el trabajo para todos. ¿Mm? Otro factor es importante que transfiramos solamente los datos que son necesarios, no importa la fuente de datos de dónde estén viniendo, pero solo y estrictamente los datos necesarios. Aquí, el por si acaso meteremos este dato más, no aplica, ¿sí? Identificar los campos donde podría haber una mala interpretación o podría haber una ambigüedad. Entonces, esos datos que sean así ambiguos, mejor quitarlos y reemplazarlos por datos que realmente aporten a la solución. Normalmente, parte de estas políticas son los criterios siguientes. Si el dato es crítico para el proceso de carga, se debía parar ese proceso hasta que no se solucione el problema. Si el dato no es crítico, se le da un valor por defecto para que siga la carga de datos. Pero cualquiera sea el evento, deberíamos tener una bitácora donde se vayan grabando todos estos, todas estas eventualidades, le llamaremos, y todas las acciones que se han tomado, como para que se notifique y se sepa después de un tiempo cómo ha habido en estadística, qué tipo de datos o qué tipo de errores son los más frecuentes para ir tomando decisiones también al interno como parte del mantenimiento de la data. ¿Qué tal? Útil, ¿no? Bien. Siguiente. Este fenómeno del Sprint Smart es bien interesante. Les pido que se fijen, por favor, en la lámpara de Aladino que les he puesto y que si una vez la frotamos, sacamos un genio. Y el genio obviamente nos va a dar todo lo que quisiéramos. Pues este Sprint Smart tiene que ver mucho con esa lámpara de Aladino. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos genios en la compañía que son expertos en base de datos, en sistemas o en hojas Excel. ¿Cuál es el riesgo potencial? Que si es experta, esa persona experta sale de vacaciones, se va de la compañía o se cambia de área, ¿qué pasa con la data normalmente? ¡Pum! Puede desaparecer o puede estar afectada o simplemente cerrada. Y el momento que necesitemos nos va a decir, ah, ya, solo depende de esa persona y tenemos que buscar a ese experto, a ese genio para volver a tener acceso a esa data. Peligroso, ¿verdad? Riesgoso si es que lo vemos desde un punto de vista gerencial. Por eso es que soy más proclive a que todas las hojas de Excel salgan de las máquinas y se vuelva todo un repositorio, mínimamente un data mart, mínimamente. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la información, pase lo que pase. Si viene esta persona experta, genio, en todo lo que es procesamiento de información, lo haga directamente con la data que ya está guardada y que está dentro de la empresa. De manera que si se cambia, va de vacaciones, deja la compañía, lo que fuera, todo se queda dentro de la compañía. La compañía ya pagó por sus servicios y los resultados se quedan en la compañía. ¿No es cierto? ¿Qué otro riesgo potencial hay? Que tengamos versiones múltiples de la verdad. Eso es también muy frecuente cuando tenemos la información distribuida por todos lados. ¿Por qué? Porque no necesariamente está actualizada en todas las máquinas. Y eso hace que generemos, aunque sean los mismos reportes, pero con datos diferentes. La información es manipulada en forma manual. Cuanto más manual es algo, más es el porcentaje de error que existe. Y este también tiene que ver con la cultura organizacional. Algunas personas se sienten amenazados por los resultados del proyecto. ¿Qué me va a pasar si yo soy el genio? ¿Verdad? Soluciones. Convertir el Excel, como les decía desde el principio, en un visualizador de resultados de Business Intelligence más que una herramienta de procesamiento de data. Minimizar el trabajo manual hecho en Excel, de manera que todo esté cargado en las herramientas del Business Intelligence. Ejemplo, un Data Warehouse. Crear un repositorio de puro archivos Excel para disminuir errores, de manera que esos Exceles sean archivos compartidos y los tengamos en un solo repositorio y eventualmente los
pasemos a una herramienta de BI inteligente donde eliminemos o tengamos solamente la hoja Excel como una data histórica y nada más, para no eliminarla del todo, porque muchos dicen, no, ¿por qué vamos a eliminar? Que se quede como dato histórico, basta, ¿cierto? Prevenir el acumulamiento de información en hojas de cálculo, muy similar a lo anterior. Y crear una estrategia de administración del cambio para que las personas, por supuesto, comiencen a entender, aceptar, que adopten, sostengan y que usen nuestros sistemas nuevos de BI. Este es el fenómeno Sprint. El siguiente, vamos con el Shelfware. Parecen nombres raros, pero se los estoy dando de la manera, considero, más sencillita y fácil de entender. Este es un concepto que lo van a entender mejor con la gráfica. Y para eso lo que voy a hacer es, permítame, voy a agrandar el gráfico que tenemos ahí. Listo. Imagínense, por favor, que nosotros como gerentes compramos todo este estante de software, ¿ok? Pero el momento de implementar nuestra solución de BI, solamente usamos esto, y usamos este de acá, y usamos un bloquecito de acá. ¿Qué significa? Que vamos a tener mucho software disponible que ni siquiera está siendo utilizado. Y eso es un error clásico en tecnología. ¿Qué significa esto? Que tecnología nos ha pedido toda la librería completa, pero solamente estamos usando esto y solamente estamos implementando, aún peor, una partecita de cada uno. ¿Qué conlleva todo esto? Que probablemente necesitemos mucho más de soluciones de las que están implementadas, pero el problema sea que esté las soluciones en el software que no hemos instalado. Y probablemente tecnología nos diga, tenemos que comprar más software todavía porque el que tenemos no es suficiente. ¿Qué tal? ¿Y eso ocurre frecuentemente? Sí. Entonces, los datos son cuestionados, compramos software que no se usa, la herramienta de BI no responde a las preguntas frecuentes del negocio, se crean nichos de usuarios expertos solamente en esto. La herramienta se hace muy difícil de utilizar porque puede ser que la solución esté en todo lo demás que no necesariamente esté instalado y no hay un proceso de iteración entre la ejecución de negocio y la funcionalidad de todo el software que podemos disponer. Solución. Durante todo el proceso, jamás se debe perder de vista quién es el usuario final. Por eso insisto tanto en esto. El usuario es quien tiene que exigir que ese software sea totalmente implementado y que alcance las expectativas que tiene del negocio. Se debe generar una estrategia de entrega de reportes, se los voy a marcar ahí, por cada tipo de usuario. ¿Para qué? Para que el usuario esté totalmente satisfecho y si no lo está, exija todo necesario de tecnología para tener la satisfacción de los reportes que necesita. Porque solo así va a poder tomar decisiones importantes, ¿no es cierto? Bien, debemos trabajar en el proceso, como decía, de toma de decisiones en base justamente a los reportes que queremos, tal cual los necesitamos. Y siempre pensar en la alta dirección. Tenemos que tener el apoyo de la alta dirección, de la alta gerencia. Pero ustedes dirán, pero estoy haciendo mi proyecto en un área pequeña. Ok, en esa área pequeña también hay un gerente. Ese gerente tiene la responsabilidad de implementar y apoyar a su equipo para que funcione y utilice la herramienta que está desarrollando. Y debemos pensar también en cómo promocionar, cómo entrenar, mantener, mejorar el proyecto existente constantemente. Porque no es nada más lanzarlo, un entrenamiento y ahí se acabó. Siempre un software requiere actualización. Se actualiza y se vuelve a actualizar también a las personas. Tiene un bache, un espacio, un error. Ese parche con actualización normalmente se llena, pero debemos recapacitar y actualizar al personal que lo está trabajando. ¿Te dan cuenta? Es un artefacto vivo que todo el tiempo está creciendo y necesitando soporte constantemente. ¿Por qué? Porque nos está dando la información que va a ser útil para la toma de decisiones en nuestros negocios. Tendencias, señores. En todo este tiempo, desde el 2010 al 2024, ¿cuáles son las tendencias a nivel nacional que se ha identificado? Normalmente una de ellas es comenzar en proyectos pequeños pero de alto impacto, es decir,
que tengamos resultados en muy corto tiempo. La administración de datos converge hacia las plataformas y con las plataformas del Business Intelligence. Hablamos más de soluciones hechas a medida. ¿Por qué? Porque el usuario es quien exige cómo debería ser su proyecto de BI y cómo lo va a explotar y cómo lo va a implementar. El establecimiento de un staff, que ya lo hemos dicho cómo funciona para proyectos de BI. La discusión y términos sobre la nomenclatura de Business Intelligence. En este momento, si yo les digo lo que son sistemas transaccionales, les digo un OLTP o cubo de datos, un data mart, data warehouse, si les hablo de un Power BI, si les digo qué es una minería de datos, cómo es la limpieza, y ahí es un idioma que va a ser muy frecuentemente para que podamos trabajar. Y la mejora en la calidad de los proyectos por una cultura de Business Intelligence. Es decir, hacer, junto con recursos humanos o talento humano, como se denomina ahora, proyectos que permitan cambiar, mejorar, actualizar la cultura del Business Intelligence al interno de nuestra compañía. ¿Ok? Conclusiones. Veamos cuáles son las más relevantes. La primera, el compromiso de la alta gerencia es fundamental. Deberíamos comenzar en pequeño y apalancar el éxito hacia proyectos más grandes. La arquitectura del Business Intelligence la implementa tecnología, pero la aplicación es diseñada y liderada por los dueños o los usuarios del negocio. Se debe crear un proceso que soporte la toma de decisiones, que sea así de útil y muy rápido además. La calidad de datos es la que más tiempo tarda y debemos trabajarla, como les vuelvo a repetir, en casa, es decir, antes de comenzar a siquiera tocar el tema de los proveedores o de saber quién nos va a ayudar con qué consultoría, etcétera. Debemos pensar varios tipos de herramientas para cada tipo de usuario, según el nivel que estemos trabajando. Eso significa que un nivel operativo de puras transacciones, lo mejor probablemente, y más que probablemente, seguro que sea un ETL. Más arriba, mandos medios, mínimamente debemos pensar en un cubo de datos. Yendo ya a la alta gerencia, debemos comenzar a pensar en data marts, data warehouse, minería de datos, analítica, etcétera. ¿Se acuerdan? Crear una estrategia de administración del cambio cultural es fundamental. Y recordemos que el Business Intelligence es un artefacto vivo. Eso significa que va a requerir todo el tiempo que estemos manteniéndola, alimentándola, actualizándola, dando soporte y por supuesto extrayendo la mejor información de lo que está ahí adentro. Preguntas hasta acá, señores, por favor. Estamos captando todo. Ahí hay. Pablo, Sí, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha bien? perfectamente. El momento que no nos Eh, escuche, yo les voy a ser el primero en decir. Así que ahí les optimizo una pregunta si quieren. ya, Adelante. gracias. Bueno, creo que hemos venido hablando mucho de Data Mart, Data Warehouse, Data Mining, y lo entiendo el concepto perfectamente, pero poniéndolo un poquito en la práctica, y no sé si ahí me estoy equivocando, digamos, en un ejemplo, tomando el Power BI como herramienta simplemente, dentro del Power BI como ejemplo, tendríamos una pestaña de Data Mart, otra pestaña de Data Warehouse, donde cada uno podríamos meter más información o Yo te diría no tanto como pestaña, porque tú te estás yendo directo al resultado. Si haría una analogía, estás viendo una hoja Excel con varias, o un archivo Excel con varias pestañas. Y no necesariamente es eso, sino más bien es, usando la misma analogía, que tengas una hoja Excel que maneja muchos otros archivos de Excel, pero con tablas dinámicas y con programación en .NET. Así de diferentes. Y eso, sí, pero y eso lo van la a data, implementar, perdón, lo van a implementar eso más adelante con ejercicios reales dentro de los módulos que vienen. De seguro que lo van a hacer. perfecto, gracias. Ok, ¿alguna pregunta más, Paola? Sí, yo quisiera saber si usted tiene algún ejemplo de alguna compañía que, por ejemplo, tenga el data mining, el Sí, data mart, sí, claro que que sí. tengan este tipo de soluciones, digamos, ¿no? Mira, por temas de confidencialidad, porque nos hacen firmar los famosos NDAs, no puedo darte el nombre, pero sí el rubro podría decirlo.
Hay en La Paz principalmente, conozco unas 3, 4 fábricas que manejan soluciones de minería de datos. Una distribuidora muy grande a nivel nacional e internacional también está haciendo, y te digo, inclusive con qué herramienta están trabajando con Tableau, están trabajando con MicroStrategy, están trabajando con el Power BI, pero ya con las licencias más grandes. Y, y sí, por el rubro te digo, hay algunas fábricas también de rubro de medicina que están haciendo esta parte, están aplicando ya hace un tiempo, no solamente para la parte de producción, sino también la parte de distribución y comercialización, lo están haciendo. Este ejemplo que les había dado de los autos, por supuesto. Conozco también alguna minera que ya ha comenzado muy fuerte a hacerlo. Telefónicas, por supuesto que sí. Y bueno, eso entre las principales. Hasta ahí puedo llegar. Si no, voy a seguir dándoles más ejemplos y nos vamos a pasar. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, señores. Entonces, hasta aquí es nuestro material y un mensaje que les pongo para terminar esta parte. Y lo que vamos a hacer a continuación es crear, por eso es que he adelantado un poco el break. Voy a crear los grupos de trabajo para que vayan puliendo todo lo que necesiten en su proyecto final. ¿Ok? A partir de este momento vamos a trabajar en eso. Pero, ¿cuál es la consigna? Primero, que hagan su presentación. La presentación va a durar máximo 7 minutos y todo el grupo, todo el equipo expone. Cuidado, por favor, con lo que ha pasado algunas veces, que el más experto, la persona más experta en la compañía, se pega por lo menos la mitad o un poco más del tiempo en explicar qué es la compañía. Y lo principal, que es la solución de la propuesta de BI, casi no se ve. Porque en un directorio el tiempo es así corto. Son presentaciones muy ejecutivas, muy concretas. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar la defensa? Va a tener los 7 minutos que les decía para presentar. Vamos a tener por lo menos unos 15, 20 minutos más para discutir, porque van a haber preguntas. El directorio siempre es curioso y sabe si va a invertir su dinero, tiene que hacerlo de la mejor forma, ¿no es cierto? Entonces va a decir, ¿por qué está poniendo esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué? ¿O qué pasó acá? Todas las preguntas que sean netamente gerenciales. Para eso los estoy preparando. Y una vez que pase la etapa de preguntas, va a venir la etapa de sugerencias. Vamos a recomendar, vamos a decir, para este proyecto recomiendo que sea así o sugiero que puedan mejorar esto o que cambien esto o que vean aquello, etcétera. ¿Está bien? Y ahí vamos a nosotros todos a puntuar y vamos a validar con las expresiones que tenemos en el propio Zoom si es positiva o es negativa la presentación, y me va a servir también para evaluar todos los proyectos que estén haciendo como parte de la evaluación que se está haciendo. ¿De acuerdo? Otra premisa, antes de darle la palabra a Paula, que me está pidiendo alguna pregunta probablemente. Dentro de los 7 minutos exponen todos. ¿Se tiene que hacer una presentación? Sí. Pueden hacerla en Canva, PowerPoint, Prezi, lo que ustedes deseen. ¿Ok? Luego, ¿necesitan un documento de soporte? No. Si quieren hacerlo, algún grupo usualmente lo hace, bienvenido. Lo mandan todo hasta el mediodía del día viernes. Viernes 18 hasta máximo 12 del mediodía. Todos los proyectos completitos. Otra pregunta clásica, ¿cuál va a ser el sorteo? Y ahora mismo vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es poner en el chat, como lo hacemos normalmente, y me va a decir, soy el grupo, cada uno ya tiene 5 grupos tenemos. Un solo representante, una sola representante, una persona que represente al grupo va a poner grupo 1, grupo 5, el que fuera, y en el orden que va saliendo lo vamos a respetar y lo vamos a tener para las presentaciones. Así no hago ningún sorteo y quien considere que esté listo, comienza. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer. De manera que llegamos 7:30 el viernes y arrancamos con todo. Otra cosa, dentro de los grupos que voy a hacer en este momento para que trabajen internamente, voy a ir uno por uno, todos los grupos, para visitar y absolver todas las dudas que tengan, porque no necesariamente van a ser las mismas. De hecho, son preguntas y temas diferentes entre todos. Voy a darles todo el soporte y lo que sí les voy a pedir, que eviten la pregunta que siempre me hacen.
¿Estamos haciendo esta presentación? ¿Está bien? ¿Está mal? No. Pongan toda la carne al asador el día de la exposición, no hoy día. Sorpréndannos todos con lo que están haciendo. Entonces, ¿qué preguntas me pueden hacer? La metodología que estoy utilizando en el equipo, estamos usando, ¿esta es la correcta? ¿Está bien enfocada? Sí. Ok. Eh, ¿Puedo usar esta herramienta o podemos usar esta herramienta porque consideramos que esta más podría ser útil o no tanto esta? ¿Qué opina? Ahí sí. En ese tipo de cuestiones, ningún problema. Todo el soporte que quieran. Pero no me pidan que les califique ya desde ahora cómo está su presentación, su archivo, porque sé que está bastante avanzado. ¿De acuerdo? Ahora sí, Paola, te escuchamos. Oh, oh, parece que hay algún problema con el micrófono, Paola. ¿Ahora sí? Perfectamente. ¿Ahora sí me escucha? No, lo que pasa es que nosotros tenemos un bosquejo general del proyecto, solo como que las ideas no están alineadas y necesitamos como que una guía, más que todo para ver cómo vamos a plantear Ok. Justo lo que la les decía, ¿no? presentación. Mientras no me muestren el proyecto armado y funcionando, No, está no, bien, porque eso es para el viernes, pero si quieren una exacto. guía de cómo hacerlo, por supuesto que sí. Sí, No perdamos más tiempo, señores. Les sugiero que arranquemos. Si hay alguna pregunta más, así general, por favor, dígamela. Es el momento y no paramos hasta el final de la clase hasta hacer esto. Les voy a dar todo el tiempo de la clase que queda. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Ninguna? Perfecto. Vayan asignándose a cada grupo, por favor. Y ya saben, si a alguien no le llega la invitación, me avisa nombre grupo, y así lo puedo asignar muy rápidamente. Optimicemos el tiempo que tenemos. Alguien que no le haya llegado para que lo pase a su grupo. Doctor Joel Aliaga, grupo 3, ingeniero, por Joel favor. Aliaga, grupo 3. Estás con dos conexiones. ¿Cuál vas a usar? La del móvil, por favor, Inge. ¿Y ahora cuál es móvil? Asumo que es. Uy, No. A ver, esta actual, intentemos. Inge. Grupo 3, Joel, ¿verdad? Sí, Inge, por favor. ¿Cuál es la Joel con H o sin H? Asumo que es la con H. Con H, Inge. ¿Alguien más que no le haya llegado? Inge, Yarcida Halcón, grupo 4, por favor. ¿Cómo no? ¿Alguien más? María Limachi, grupo 5. ¿Tienes algún problema, María? No, nunca te ha llegado hasta ahora, por lo que veo. Sí, sí, no, no me llega. No hay problema. Ya estás. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Voy a comenzar a visitar los grupos a partir de este momento. Cada grupo hay muchos que ya están bastante avanzados. Alguno ya ha terminado el proyecto y está poniéndole inclusive algún proveedor con marca bien identificada y cómo quieren hacerlo. Y está bastante bien. Hay algunos que están haciendo el trabajo en Word y de ahí lo van a pasar a sus presentaciones. Ya saben el lineamiento. Todos van a exponer, tienen 7 minutos. El resto hasta llegar a los 15, 20 minutos va a ser netamente para discusión, preguntas, perdón, y para recomendaciones y sugerencias, más la evaluación que le vamos a hacer a cada propuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda más, señores? No, 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 Inge, solamente que hay que basarnos más en la propuesta, ¿no? Esa es la confirmación también. Absolutamente. El corazón de todo es la propuesta. Ya, 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 Inge, súper. Puede ser también la presentación en PowerPoint, ¿no? Lo Porque que el ustedes problema, deseen, la herramienta que ustedes quieran. ya, es Un que problema. el tema es de que a veces tenemos miedo de que se corte justamente el Internet porque hay No, herramientas que no, a no, veces no. utilizan y tenemos miedo de eso también, querido Inge. No se preocupen. Sí, son 4. Imposible que se corte para los 4, ¿verdad? Tienes un backup.
enormemente grande, una redundancia por 4, así que muy complicado que se corte para los 4. Además, si han hecho los cuatro tienen el mismo archivo. Claro, no hay problema, pero es que para no perder continuidad, querido Inge. No le veo inconveniente. Ok, Gracias, Inge. señores, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos el día viernes. El orden, por favor, en este momento, ¿qué grupo quiere exponer primero? ¿Qué grupo quiere ir después? Una sola persona por cada equipo, por favor. Inge, ¿eso dónde tenemos que, En el chat, se lo en este decimos momento, ahora? en el chat del Zoom, en este momento. Ya, ya, Inge, mil gracias. Antes de irnos, por favor, una persona de cada grupo. Grupo, se me ocurre, A, B, C, D, el grupo D, el grupo F, el que quiera comenzar, ningún problema. Los demás van a seguir y ese es el orden que vamos a respetar para la siguiente clase. Si algún grupo no pone, no hay problema. Grupo 5 Perfecto. entonces comienza. Grupo 2 continúa, grupo 1 tercero. Y si no hay otros grupos más, no hay problema. Ok, ya Gracias, tengo Inge. el orden entonces. Estoy aclarándolo una vez más. ¿Cuál es el orden de la exposición? Va a ser el grupo 5 primero, luego el grupo 2, el grupo 1, el 3 y el 4. En ese orden vamos a trabajar el día viernes. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes 19:30 puntuales. Voy a cerrar la sala para evitar interrupciones. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el día viernes. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.